tribulaciones y asteriscos. Desde la casa del escritor en Los Planes de Renderos, queda usted en compañía de Rafael Mengíbar. Trenes. Solo algunos ancianos quedan en la mañana. Ellos conversan sobre trenes, recuerdan ciertos viajes hacia ciertos lugares que hace mucho no existen. Visitan los cafés, las esquinas, las albas, los jardines. Se detienen para escuchar el murmullo de las lechuzas, para recoger una almendra del suelo humedecido, para mostrar una fotografía que siempre ha sido antigua, para mirar unas montañas que ya no recordaban. Para ellos el viento será un cabello largo y el aroma de los jardines ya no será algo más que una muchacha. El calor para otros es una camiseta que baja lentamente, pero ellos están fríos a la orilla de un río todavía diáfano. No morirán esta mañana, eso lo saben, por eso están felices. Por eso están hablando que se han vuelto siluetas, que se han tornado oscuros como sus propias voces, que su piel macilenta casi se ha vuelto viento. Solo algunos ancianos permanecen, conversan. Los trenes que recuerdan son cada vez más lentos. Hola, donde quiera que estén. Esto es Tribulaciones y Asteriscos, transmitiendo desde la Casa del Escritor. Esto es en la Villa Montserrat, en Los Planes de Renderos. Acabamos de oír a Jorge Galán, poeta salvadoreño, leyendo el poema Trenes de su libro El Día Interminable, publicado hace 3 años ya por la Dirección de Publicaciones e Impresos. De entonces para acá, la carrera de Jorge ha avanzado muy rápidamente. Este libro fue publicado en la colección Nueva Palabra. Después él ganó el año pasado el premio Adonais, uno de los más importantes de habla hispana, con Breve Historia del Alba, publicado por Editorial Rialp. Y hace unos días, unas semanas apenas, publicaron otro libro en la Dirección de Publicaciones e Impresos del Salvador. Se llama La Habitación. Pueden adquirirlo bastante barato en la Dirección de Publicaciones e Impresos. Creo que todavía no ha entrado a librerías. Vale la pena, La Habitación, de Jorge Galán. Y en estos días se anunció también que va a publicar una novela en Alfaguara. Va a publicar otra en un lugar que todavía no vamos a decir. En su momento vamos a hablar más de Jorge Galán, que es un escritor con el que vale la pena platicar, saber de su obra. Pero ahora no vamos a hablar de su obra, sino de poesía. Este es el momento en el que debería decirle a Jorge: hola Jorge, ¿cómo estás? Y él debería contestarme: hola Rafael, muy bien, gracias por invitarme y todo eso. Pero la verdad es que hace mucho rato nos vimos, almorzamos en mi casa y todo. Entonces, Jorge, hablemos de poesía. Para ti, ¿qué es lo que hace la poesía? ¿De qué está hecha la poesía? ¿Hay diferencia entre poema y poesía? Sí, de hecho sí. Bueno, es lo que hablábamos un poco más temprano. El poema es la forma. A veces, bueno, está la estructura poética, la métrica, o si no tiene métrica, bueno, será verso libre, pero lo que hace la poesía es la esencia, es como que de alguna forma el poema es nuestro cuerpo, pero la poesía es nuestra alma. Tal vez es... Entonces, de algún modo, el poema es la técnica, digamos. El poema es la técnica. El envoltorio. El envoltorio, pero la poesía es lo que está dentro. Y la revelación, la metáfora, todo eso, ¿no? Ahora, generalmente los envoltorios uno agarra, los tira y se come lo que está dentro. Ajá. Me da la impresión que en la poesía no es así. No es así porque a veces el envoltorio te marca ciertas cosas con el ritmo, ¿no? O sea, no es lo mismo leer un soneto, un alejandrino o un verso libre, o sea, y a veces los efectos que crean es distinto. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, mucha gente le tiene, no sé si miedo, a la palabra técnica. Ahora oyen la palabra técnica y sacan la pistola. Ajá. ¿Por qué es eso? Yo creo que es una evasión. Creo que es una evasión hacia el trabajo, a lo que las cosas verdaderamente son. Un gran poeta de hace 3000 años, un gran poeta de hace 1000 años, y Seamus Heaney, que es premio Nobel del 90 y tantos, tiene técnica.
Y Wisława Szymborska tiene técnica, y Derek Walcott tiene técnica, y son los 3 últimos premios Nobel de poesía. Y lo mismo tiene técnica Basho, que es hace tanto tiempo, ¿no? Y lo mismo tiene técnica... Salomón, ¿no? Salomón. Hace 2500 años. El poeta yavista que escribió el libro de Jod o el Cantar de los Cantares. Uh-huh. Entonces, todos tienen técnica, todos los grandes poetas tienen técnica. ¿Cómo definirías tú la técnica? Bueno, hay ciertos recursos, sobre todo rítmicos, métricos, que se desarrollan. O sea, la técnica. O sea, es como me gusta hacer símiles para una cosa es que yo pueda construir una casa, pueda pegar ladrillos, y otra cosa es que pueda construir el Museo Guggenheim de Bilbao. Hay una cosa muy distinta. Pegar ladrillos, bueno, casi cualquiera puede, pero tener el conocimiento estructural para hacer el diseño y la construcción del Museo Guggenheim implica un conocimiento que va más allá. A ver, lo que estás diciendo, o lo que sabemos más bien, es que hay cosas que uno puede decir sin técnica, pero hay cosas que jamás va a poder decir si no tiene una cantidad de recursos técnicos como, claro, no sé, manejo no solo la gramática y la ortografía, que es lo básico. Por decirlo de una manera muy simple, uno quiere describir la cabalgata de un caballo, pero si no tiene el ritmo trepidante que se lo da la técnica para poder hacer esa similitud, a lo mejor el efecto que quiere lograr no se lograría jamás. Hay un verso de García Lorca que cuando era niño y adolescente me parecía que tenía mucho ripio, pero no. El del romance de la Luna Luna, donde dice la luna vino a la fragua con su polizón de nardos, el niño la mira, el niño está mirando. Y hay una parte donde dice, huye luna, 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 si vinieran los gitanos. Harían con tu corazón collares y anillos blancos. Exacto. Entonces el luna, luna, luna me parecía relleno y de repente me di cuenta cuando crecí un poco y se me quitó un poco lo destecnificado, que el huye luna, luna, luna te da el ritmo de la huida de la luna, precisamente. Te da el ritmo de la huida, es a lo que me refería con la cosa del caballo, ¿no? O sea, los caballos eran fuertes, los caballos eran ágiles, los caballos, o sea, creo que, no recuerdo de quién es ese poema, pero yo recuerdo que cuando leí ese poema... Galopa caballo... Galopa, caballo, galopa, jinete del pueblo de que la tierra es tuya, a galopar hasta enterrarlos en el mar. O sea, él quería mostrarnos eso, quería mostrarnos el galope del caballo, pero ¿qué sucedería si no hubiera tenido técnica? No sé qué hubiera escrito, pero seguramente no sentiríamos eso, seguramente no sentiríamos la huida de la luna en Lorca si él no hubiera tenido la técnica del romance, ¿no? Entonces, no tener técnica es absolutamente limitarte, y realmente no tener técnica es no escribir poesía, porque la poesía es esencialmente ritmo también. Según lo que decías, un poema es esencialmente técnica y la poesía es esencialmente otra cosa. La poesía, la poesía es varias cosas. La poesía es música, la poesía es ritmo, la poesía es cadencia, la poesía es revelación, la poesía es un acto de magia. O sea, un acto de magia, revelación. Todo eso está ahí, ¿no? Y todo eso tiene que estar. Si hay algo que no está, pues no es. O sea, puede haber poemas sin poesía. Digamos que puede haber poemas sin poesía. Sonetos muy bien hechos, muy bien medidos y... Sí, claro, o sea, hay sonetos que son perfectamente medidos, pero el acto de la revelación, no dicen nada, no transmiten, no emocionan, no revelan, no enseñan, no nada, pues. Voy a decir una barbaridad. Hay un escritor mexicano que tiene una técnica impecable e implacable, que es Alfonso Reyes. Y sin embargo me da la impresión de que no tiene mucho que decir. Excepto en sus ensayos, yo leo sus poemas, sus sonetos, todo eso no tiene eso, no revela, no se muere en cada poema, digamos. Yo creo que eso ha pasado mucho. Gente con una gran técnica que tiene poco que decir. Y sí, o sea, yo creo que es algo pasa, pues suele pasar. A veces la técnica se desarrolla o sea, llegas a un oficio y casi puedes decir cualquier cosa rimado. Y eso no significa que lo que digas tenga algún sentido o tenga cierta profundidad. A veces simplemente es una rima, ¿no? Que no tiene mucho más. Cuando haces un poema, ¿cómo te lo planteas? ¿Te lo planteas? ¿Qué es primero, la técnica o la poesía? A ver,
Yo creo que a veces los poemas simplemente vienen, ¿no? Vienen y vienen como sea, de manera métrica o del verso libre o lo que sea. Pero hay ocasiones, por ejemplo, iba a escribir yo algo sobre, era una conversación entre dos personas y yo ahí se me lo planteé porque según el tema dije, bueno, voy a escribir esto en cierta métrica específica porque quería lograr un efecto específico de esa conversación que iban a tener entre dos ancianos, ¿no? Entonces, cuando me pasan cosas así, sí me lo planteo. O, por ejemplo, voy a desarrollar estos temas, pero lo voy a desarrollar en la parte tercera de uno de mis libros, de Breve Historia del Alba. Yo pensé, me la planteé así, pensé que lo iba a hacer en sonetos. Y lo que quería escribir en ese instante, para esa parte específica, y mostrar en esa parte específica, yo sentía que el soneto era lo que se prestaba para eso. Entonces lo escribí así. De esa manera me lo planteo. Y a veces no, pues a veces simplemente el poema viene y bueno. ¿De dónde vienen los poemas? Es como Dios. La canción aquella de ¿dónde son los cantantes?, ¿no? Bueno, Lorca decía que era poeta gracias a la técnica y a Dios, o al diablo. Yo creo que los poemas vienen de algo más allá. Para mí, personalmente, de Dios, ¿no? Uh-huh. Pero eso es una cuestión muy personal, o sea, es mi verdad. Uh-huh. Y habría que preguntarse también qué es Dios para ti, ¿no? Claro, pero... ¿Queremos entrar en esa discusión o mejor no? Yo prefiero que no. Yo tengo una teoría que tiene que ver con eso. Uh-huh. Creo que cuando uno escribe, uno es Dios. Está creando algo. Está creando, sí. Y cuando uno corrige, uno es el diablo. Que hace todo lo posible para destruir esa obra. Y lo que queda necesariamente debe ser por lo menos interesante. Sí, bueno. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Entonces, tú eres bastante técnico. En general, mucha de tu obra está escrita en métrica. Mucha, sí. Cada vez menos, creo, pero sí, mucha. Y eso he visto, que has entrado en el verso libre o en un pseudo verso libre. De alguna manera. Sí, porque estaba viendo en la habitación tienes alejandrinos con 3, que ya no serían hemistiquios porque son 3, con 3 periodos de 7. Sí, de 21. Sí, de 21, o sea, alejandrino de 21. Sí. Uh-huh. O sea, he escrito... Bueno, llevo ciertos años ya escribiendo versos de largo aliento. Creo que es parte de mi personalidad. Prefiero escribir largo aliento que poemas de arte menor. Y a veces sí me he dado cuenta que en ocasiones hago eso, ¿no? Yo creo que es más bien el inconsciente que la métrica está clavada ahí y bueno, uno no se separa de ella totalmente. Bueno, vamos a cortar. Por el primer corte, y creo que el último, nada más hay un corte. Hola, estamos de regreso. Creo que no dije mi nombre al principio y eso no sé si sea bueno o sea malo. Espero que no lo tomen como un olvido y no como una expresión de humildad, me ofendería bastante. Estamos con Jorge Galán platicando acerca de poesía y sus circunstancias. Tú decías, Jorge, hace un tiempo que un escritor, un poeta, me imagino que se aplica para cualquier persona, para cualquier oficio, debe inscribirse dentro de una tradición. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Cuéntame. Lo que pasa es que hay una manera particular de ver el mundo y de entender el mundo. Y yo creo que los escritores son como el alma de algo, ¿no? Y uno aprende a reconocer esa alma a medida que lee a los escritores que estuvieron antes de uno. Puede ser una desventaja. Yo pensaba que a veces antes pensaba que era una desventaja vivir en un país como el nuestro, que no tiene una tradición poética. O si la tiene es demasiado corta, ¿no? En contrario a... ¿Corta en cuanto a tiempo o en cuanto a calidad? Quizás en cuanto a ambas, ¿no? Pero yo me refería en este caso en cuanto a tiempo. Hemos tenido grandes escritores, se la rodeó un escritor grandísimo, ¿no?
Pero yo creo que tendremos un siglo y medio de verdadera tradición, digamos. Pero hay grandes tradiciones, la tradición anglosajona, la tradición china, la tradición... Son de cientos y miles de años. Sí, miles de años. Y por otro lado es una ventaja porque uno puede nutrirse de todas esas tradiciones, ¿no? El hecho de que no tengamos mucho. El hecho de que no tengamos mucho... Uno puede ver para afuera. Sí, tenemos que ver hacia afuera. Innegablemente tenemos que... No digo que no hay que conocer. O sea, yo conozco a nuestros escritores. Los he leído a todo lo que he podido. Pero... Alguna vez dije, y me trataron bien feo por eso, que para mí el mejor novelista salvadoreño era Dostoyevsky y que mi poeta salvadoreño favorito era Eliot. Lo que pasa es que... o sea, si no hay una tradición novelística, ¿qué es lo que puede hacer uno? Puede hacer dos cosas, o quedarse con las poquitas novelas que hay acá y olvidarse de todo lo demás, o asomarse a la ventana de la gran literatura. Y yo creo que lo mejor es asomarse a la ventana de la gran literatura y leer a Dostoyevsky, a Tolstoy, y leer a Thomas Mann, y leer a Melville, y leer a Kexe, y leer a Faulkner. O sea, ¿por qué no lo va a hacer uno? O sea, creo que más bien estamos en la obligación de hacerlo. Alguien te diría que eso sería renegar de lo nuestro. ¿Quién? Alguien. A mí me lo han dicho muchas veces, pero alguienes te podrían decir que eso sería renegar de lo nuestro. Y alguien podría decir que es vanidad decir, bueno, solo me quedo con lo que nosotros, o es haraganería, o es excusa. Yo creo que la gran literatura, si no está acá, estará en otro sitio y tenemos la obligación de buscarla. O sea, tenemos 3 novelistas actuales, creo yo. ¿Y por qué no ver hacia otros sitios? O sea, yo creo que es importante hacerlo. En una plática que tuvimos hace tiempo, tú decías algo a propósito de inscribirse en una tradición, que ahorita, si te quieres nutrir de poesía salvadoreña, tienes que buscar muy atrás, ¿no? Sí. Hugo Lindo, Pedro Chofrá, sí. No sé. Fíjate que algo de Roque Dalton que... A mí me pasó, pero me pasó de una manera muy inocente, porque yo tenía cierta edad y yo buscaba cosas que me gustaran. Yo no era malinchista, o sea, yo buscaba libros que los leía y me gustaban. Y yo sí siento que hay un vacío. Uh-huh. Hay un vacío, hay muy pocos autores. O sea, los autores que a mí me gustaban de la poesía nacional eran de los años 40, 50. Luego yo siento un gran vacío, donde hay unos cuantos poquitos autores que son verdaderamente... Pero sí lo hay, ¿no? O sea, no había mucho hacia dónde ver. Y cuando no hay mucho hacia dónde ver, uno por instinto busca hacia otro lado, a mirar hacia otros sitios. ¿Hacia dónde has visto tú? Bueno, muy al principio miré hacia la generación del 27. Y eso me llenó mucho. ¿Quiénes en particular? ¿Hernández? Miguel Lorca. Hernández, Lorca y Alexandré. A mí me gustaron mucho. Neruda me gustó muchísimo en una época y lo leí todo. O sea, me obsesioné con Neruda. Luego vino Huidobro, Octavio Paz. Y bueno, trataba de leer todo, ¿no? El Siglo de Oro, o sea, cualquier cantidad de cosas. Pero lo que más me impactó fueron ellos, ¿no? Y luego, un tanto después, me impactó mucho... Comencé el siglo XIX con Whitman, con Emily Dickinson, con William Carlos Williams, y luego pasé a Sylvia Plath, y pasé a Ezra Pound, y pasé a Eliot, ¿no? Que es mi preferido de ellos. De hecho, aquí van a decir, a veces no entienden que tener influencia no quiere decir copiar, sino tomar recursos y ambientes, aprender. Pero en algunas de las cosas de Breve Historia del Alba y en especial en La Habitación, veo que tienes ahí unos toques de Eliot, como que Eliot te ha pegado. Sí, a mí me pegó mucho. A mí mi poeta favorito es él, vaya. Hay un poema que a mí me encantaba de él, pero no es lo que me influenció más. A mí me encantaba más La Tierra Baldía. Pero yo creo que a mí los 4 cuartetos y Miércoles de Ceniza fueron lo que de Eliot más me impactó. Una poesía terriblemente inteligente, ¿no? Muy brillante y muy sabia. Yo la sentía muy... Sí, La Tierra Baldía es más bien como muy, muy emocional, ¿no? Sí, La Tierra Baldía es te mostraré el miedo en un puñado de polvo y lees esa frase y te quedas... por tío. Pero yo creo que eso es importante, o sea, eso de la influencia, porque uno puede leer a muchos poemas y a muchos poetas y a muchos que le gusta. A mí me gusta muchísimo Coleridge, La balada del viejo marinero, y me gusta muchísimo Keats, y me gusta Yeats, y me gusta Rimbaud, y me gusta Baudelaire, pero no me ha influenciado. O sea,
los he disfrutado a Rilke, he disfrutado a Paul Celan, he disfrutado un montón de gente, pero no me ha influenciado. Sin embargo, siento que Eliot sí. Eliot me mostró algo más, no sé, hay una química distinta cuando un escritor te llega y te influencia y te produce algo. ¿Podríamos decir que es un poeta con mucha poesía? Volviendo al tema del principio de la técnica. Es espectacular. Bueno, yo, entre muchos otros, a Eliot fue que decía que no, o sea, no hay que romper la técnica sin antes haberla aprendido a observarla. Sí. O sea, ¿cómo puede uno...? Bueno, en los pintores se ve muy claro eso, ¿no? ¿Cómo se puede romper algo que no se ha construido todavía? Uno ve a las pinturas de Mondrian o las pinturas ¿de quién? De Pollock, de Jason Pollock, y ve las pinturas del inicio que eran totalmente figurativas en ambos, o bueno, más en Mondrian que en Pollock, y las ve después y que son cualquier cantidad de cosas. El caso de Miró, ¿no? Que Miró era un magnífico dibujante. Claro. Y después sacas esas cositas con pelotitas y... Sí, y todos los grandes pintores han sido así, ¿no? Uh-huh. Eso es muy importante. Te voy a hacer una pregunta incómoda. A ver. Bien incómoda. Ahorita con todas las publicaciones que has tenido últimamente, más las que vas a tener, te estás colocando en muy poco tiempo, en cuestión de un par de años, como un escritor que, según mi punto de vista, va a ser el eje de toda una generación, si es que las generaciones existen, vaya. Yo no sé si existe una generación. Entiendo que tú eres más bien solitario y más bien no te metes con mucha gente. Pero digamos que te estás convirtiendo en un escritor bien establecido y que influencia gente, especialmente la gente más joven que tú, que es la gente que te lee, que es la gente que te estudia. ¿Qué te produce eso, Jorge? Ese montón de ruido que oímos es porque estamos transmitiendo, les recordamos, desde Villa Montserrat. Entonces van a oír aire, van a oír cohetes, van a oír buses pasando. Pues mira, no es algo en lo que precisamente piense. Yo creo que soy un escritor primerizo, joven. Apenas voy a publico mi primera novela en febrero y luego la segunda en abril. Pero yo me siento en un proceso de aprendizaje aún. Entonces, no es un pensamiento que yo tenga. Entonces, claro, pero... Y hasta me da la impresión de que te da un poco de miedo, tú. Lo que pasa es que es una responsabilidad que no... Porque puede ser grande. O sea, si eso es así, a mí obviamente sería halagador, ¿no? Y sería motivo de complacencia, sería muy bonito. Pero no es algo que piense, o sea, no es algo que yo piense así. O sea, o si pasa no me he dado mucha cuenta. Porque me siento en eso. Ahora que me tocó ser jurado de Letras Nuevas, yo sentía eso, ¿no? Yo sentía que yo estaba en una edad aún, porque para ser escritor todavía estoy joven, todavía estoy en un proceso de aprendizaje. 34 años. Yo creo que sí. Bueno, las grandes novelas no se escriben. Te pregunto si tienes 34 años. Sí, tengo 34 años. O sea, las grandes novelas son obras de madurez. Y entonces al sentirme en ese proceso, no me siento como eso, como un eje. Si de alguna manera es así, sería muy bonito, pues muy halagador. Pero yo me siento así, en un proceso de aprendizaje aún. Creo que tengo mucho que aprender. Y lo digo con sinceridad, o sea, no es por cliché. ¿Cuál es la diferencia, así como medio rapidón, porque creo que ya vamos a terminar, entre escribir novela y escribir poesía? Bueno, yo creo que totalmente. O sea, la novela es un trabajo bestial, ¿no? De día a día. Y aunque los poemas también uno tiene que trabajarlos mucho, pero yo creo que es más de inspiración. Yo creo que los poemas son más de inspiración, o sea, nacen de... Son un solo golpe. Son un solo golpe, mientras que la poema es una disquisición con uno mismo, ¿no? La novela es otra cosa. Y una vez dije que el poema tenía más que ver con la sabiduría y la novela con la inteligencia. Yo lo veo así, pues. Uh-huh. O sea, es cierto, hay un momento en que estás escribiendo novela y es otra cosa, pero es estructura, es trabajo día a día, es otra cosa. Muy distinto. Es como ingeniería, ¿no? Es ingeniería. Yo siempre he pensado que la poesía se parece más a la, ¿cómo se llama esto? A la escultura. Los cuentos son arquitectura y la novela es ingeniería.
Ahí la inspiración no te sirve de mucho, es más bien como... Yo creo que hay momentos en que uno se suelta y se inspira, pero es otra cosa. Yo lo he aprendido, o sea, he aprendido a fuerza de páginas, miles de páginas escritas y abandonadas, ¿no? ¿Alguna frase que quisieras decir antes de que cortemos? No sé, no se me ocurre nada. ¿No se te ocurre nada? No. Ni una. Solo que ha sido muy interesante la plática. Realmente lo fue. Lástima que fue tan corta, ¿verdad? Sí, fue muy corta. Bueno, vamos a oír ahora para cerrar, y precisamente porque no viene al caso, una canción del argentino Roberto Goyeneche, el tango Ventanita Florida. Bueno, pues muchas gracias a Jorge Galán por habernos acompañado. Este es Tribulaciones y Asteriscos. Me llamo Rafael Mengíbar Ochoa, ahora no se me olvidó decirlo. Y por favor, vuelvan a escucharnos aquí en Radio Don Bosco. Gracias y hasta la próxima.